Segunda parte de Gladys en Éxitos, hoy lunes 29 de junio. Seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, también El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto, a través del circuito de éxitos. Además, nos pueden escuchar por www.exitosfm.com, la página de la casa, por Circuito Éxitos YouTube y por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram. Mis cuentas personales, @Rodríguez Gladys Twitter, @Rodríguez_Gladys Instagram. Y en esta segunda parte vamos con Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Bueno, teníamos tiempo queriendo ya revisar en cuanto a este segmento de hechos que dan de qué hablar, particularmente el libro que publicó John Bolton, quien era asesor de la Casa Blanca, que se titula La habitación donde ocurrió. Un esperado libro que, bueno, sale a la luz y que ha generado todo tipo de reacciones y comentarios, incluso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente para un medio digital habló del tema, trató de refutar un poco esa posición del ex asesor de Bolton, pero según pues, el criterio de muchos, lo que hizo fue como enredar más el asunto al referirse al tema particularmente de Venezuela, del interés que tendría reunirse con Nicolás Maduro, de ciertos cuestionamientos o dudas que podría tener sobre el líder opositor Juan Guaidó, y luego en un tuit buscó rectificar esa, esa posición pues, presentada ante ese medio digital y aclarar que se mantenía igual con el mismo criterio que ha sido hasta ahora el criterio de la Casa Blanca y de su gobierno de básicamente buscar una salida a la crisis venezolana de manera pacífica y la salida del poder de Maduro. Pero bueno, vamos a revisar el concepto de este libro, hacia dónde apunta con quien lo ha trabajado también y por eso la tenemos hoy en el programa, Kate Bissett Guerrero, escritora, investigadora, politólogo, productora del segmento en el programa Conclusiones de CNN en español, pues donde trabaja arduamente además sobre este y otros temas que son de interés nacional e internacional. En el caso particular de Estados Unidos, ¿hacia dónde apunta, digamos, el interés y la atención sobre el libro de Bolton? Buenas tardes y bienvenida, Kate. Hola Gladys, gracias por la invitación. Fíjate que el libro de Bolton es muy interesante porque creo que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que vemos a un asesor de seguridad nacional que puede escribir sobre su propio jefe, ¿no? Aun cuando éste está en el poder. Me refiero en este caso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El libro tiene muchos capítulos, pero el que dedica a Venezuela, que se llama Venezuela Libre, es un capítulo de unas 39 páginas donde él trata de cierta forma de explicar qué fue lo que salió mal con la estrategia de Venezuela, pero mientras tú lees el capítulo lo que te das cuenta es que no había una estrategia como tal. Prácticamente el libro se basa en una serie de eventos que nosotros como periodistas, tú allá en Venezuela estoy segura, vienes cubriendo desde hace mucho tiempo Sí. y concuerda, ¿no?, con la línea de eventos, el tema del 30 de abril, el tema del cruce de la ayuda humanitaria en la frontera Colombia con Venezuela. Entonces te das cuenta que son temas recientes, pero que al mismo tiempo eran temas de reacción, ¿no? Que la Casa Blanca estaba reaccionando a lo que estaba ocurriendo y no necesariamente siendo la guía o el eje, ¿no?, central que motiva esa estrategia. Por eso hay muchas personas que dicen que el libro funciona como un efecto boomerang, porque si Bolton quiso criticar al presidente Donald Trump de cierta manera diciendo que se había fallado en la estrategia de Venezuela, que lo dice en el primer párrafo de ese libro, de ese capítulo, prácticamente la culpa le cae al mismo porque él era el que estaba a cargo de la estrategia venezolana. Totalmente. Bolton sugiere en ese libro entonces que habría sido también básicamente una estrategia que responde a intereses o criterios muy personales de Donald Trump y también a intereses políticos electorales, ¿correcto? O sea, que al final no había nada bien estructurado, sino que iba respondiendo en función de sus propios intereses, como decía, personales y electorales. Bueno, Bolton dice o deja claro, mejor dicho, que el presidente Trump sí tenía un interés, ¿no?, en arreglar la situación de Venezuela, pero que ese interés variaba de acuerdo al estado de ánimo del presidente, que es algo que hemos visto aquí en Estados Unidos con diferentes temas, ¿no? Un día dice una cosa, el otro día dice otra, pero en el tema de Venezuela específicamente lo que Bolton dice es que
estrategia de cierta forma como para adelantar, ¿no? En la política internacional con respecto a China, con respecto a Rusia. Le decía, no podemos dejar que Rusia y China estén metidos en Venezuela, tenemos que arreglar este problema ya, tienes que encargarte del problema de Cuba, porque estaba consciente de la penetración de Cuba en Venezuela. Pero el siguiente día, cuando las cosas no funcionaban muy bien, cuando la estrategia no funcionaba muy bien, entonces le decía, ¿sabes qué? No, mejor dejemos a Venezuela para otro día porque las cosas no están saliendo bien y nos estamos viendo mal. Y un presidente que está comprometido con la democracia de un país, una democracia en riesgo como es en Venezuela, no puede tener este tipo de cambio, que es lo que dice Bolton. En el primer párrafo de ese capítulo, él dice, se necesitaba una postura implacable para poder solucionar el tema de Venezuela y no la tuvimos, no pudimos cubrir ese estándar. Y eso para mí también como venezolana es sumamente triste porque te das cuenta nuevamente de que no había una estrategia y que todo dependía del humor político que se estaba respirando en la Casa Blanca. Del estado de ánimo, exacto, también del propio presidente Trump. Pero fíjate que en el caso, por ejemplo, de Bolton, él también estaba convencido de que la imposición, por ejemplo, de duras sanciones al sector petrolero de Venezuela, pues podía representar también un quiebre en lo político, o las sanciones en general que hemos visto se han aplicado. Y también, bueno, la realidad es que vemos la resistencia por parte del régimen de Nicolás Maduro a pesar de. Entonces, bueno, él estaría reconociendo que él se había equivocado en ese concepto que originalmente tuvo como asesor de Donald Trump en lo que sería supuestamente una estrategia válida, efectiva para Venezuela. Exactamente, él lo dice en el libro y antes de que el libro fuese publicado acá en Estados Unidos estamos conscientes de que John Bolton siempre fue una de las personas que impulsó ese tipo de sanciones contra el sector petrolero de Venezuela. Él pensaba que había que ejercer la máxima presión, prácticamente acorralar al régimen venezolano financieramente y lo único que quedaba pendiente era el tema del sector petrolero. Pero él más adelante dice que él se dio cuenta que el reconocimiento internacional a la oposición, en este caso a Juan Guaidó, llegó a ser más importante incluso que las sanciones petroleras, porque darle ese reconocimiento a la oposición era comprometer a la comunidad internacional para entender que el problema de Venezuela va más allá de lo que hace algunos años atrás, 3, 4 años atrás se pensaba, ¿no? Y yo creo que él hace esa mea culpa en su capítulo, en su libro, pero creo también que esperó muchísimo para llegar a esa conclusión y quizás esos meses fueron muy importantes, quizás se pudieron haber hecho cosas en beneficio, ¿no?, de la democracia venezolana en ese momento. Ahora, entonces la conclusión también a la que se llega con ese libro, con ese contenido y en general está llegando a la opinión pública, particularmente en Estados Unidos o especialistas que están revisando esta historia, es que habrían subestimado el caso de Venezuela. Sí, en parte es así, pero también, como te decía al principio, es la falta de estrategia. Yo conversaba con un analista político acá en Estados Unidos y él me decía, Venezuela está en la lista de prioridades, ¿no?, de la administración de Donald Trump, y saber que uno de estos países que es prioridad está siendo manejado de esta forma, sin una estrategia, sin una visión política. Imagínate qué puede ser entonces para un país que no es parte de la prioridad de Estados Unidos. ¿Qué tipo de atención se le está brindando a ese país? Y eso se hace reaccionar, porque el problema de Venezuela lleva más de 20 años, estamos tratando de buscar alternativas, soluciones, salidas, y nos vemos por primera vez con una Casa Blanca que se dice comprometida desde el primer día para acabar con la situación de Venezuela, y ya te das cuenta en este libro que no había una estrategia, ¿no? Entonces sí, tienes razón con lo que dice, prácticamente esa es la conclusión que se percibe aquí en Estados Unidos, pero también concuerda mucho con la forma de ser del presidente en otros temas internacionales. El capítulo de Siria es muy importante leerlo, pero como te digo, prácticamente es una reflexión, una mirada hacia el carácter del presidente y también a las fallas que pudo haber tenido Bolton como asesor de seguridad. Yo quisiera que al regreso, por favor, si es posible, nos hablaras en los minutos que quedan sobre las consecuencias para la popularidad de Trump, que salga en este momento un libro como en plena campaña electoral, como el de Bolton. ¿Qué tanto puede incidir en esa popularidad? Además, vimos a un presidente reaccionar a un medio digital sobre ese contenido
e incluso, bueno, enredarse más, ¿no? En sus palabras y en la explicación, al punto que tuvo que salir después a aclarar que eso exactamente no es lo que había querido decir. Pero bueno, yo quisiera que habláramos justamente cómo puede incidir en la imagen y en las políticas de Donald Trump, por ejemplo, contenidos como este libro del de La habitación donde ocurrió, de John Bolton, ex asesor. Me lo comenta por favor al regreso. Bueno, leo del New York Times el esperado libro La habitación donde ocurrió, del ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, llegó a los lectores de Estados Unidos pese a las maniobras del presidente Donald Trump por impedirlo. Las revelaciones de Bolton, una de las figuras más controvertidas y conservadoras que pasaron por la Casa Blanca, sacan a la luz cómo se mueven los hilos del poder en Washington y deja al desnudo a un mandatario al que considera ignorante, mal aconsejado, errático y asombrosamente desinformado. Con esto, entonces, le pregunto a nuestra invitada de esta hora, a Kay Bissett Guerrero, escritora, investigadora, politólogo, productora de segmento en el programa Conclusiones de CNN en español, quien ha hecho seguimiento a este tema, justamente cómo está incidiendo ese libro de Bolton en la popularidad de el presidente de Estados Unidos dentro del marco de la campaña electoral. Gladys, mira, yo creo que el libro definitivamente le dio un sacudón nuevamente a la Casa Blanca. Y bueno, llega en momentos en que el presidente Donald Trump ya tiene unos índices de popularidad muy bajos en Estados Unidos, pero creo que el libro como tal no ha dado un golpe tan fuerte, sobre todo en el capítulo de Venezuela, al presidente como lo está dando precisamente su mal manejo de la pandemia aquí en Estados Unidos. Eso es lo que toda la prensa está conversando actualmente, aunque por supuesto el libro sí se está conversando. Pero si me permites, yo creo que más allá de tocar la imagen del presidente, está tocando la imagen de la oposición venezolana. Creo que este libro es muy fuerte en contra de la oposición venezolana porque prácticamente está diciendo que su principal aliado, que sería el presidente Donald Trump, no confía al 100% en Juan Guaidó. Lo dice el libro, dice que en algún momento se llegó a referir a Juan Guaidó como ese muchacho que nadie lo conoce, mientras que al presidente Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, se le conoce como un hombre fuerte, y es algo completamente fuera de sí, ¿no? La gente no logra entender cómo esta es la realidad que se tiene en la Casa Blanca en un momento que se promete ayuda y libertad para Venezuela. Ahora, Kay, no sé si estás de acuerdo conmigo en este punto de vista de que al final esto viene es básicamente a ratificar a lo que se percibía, contradicciones entre ellos, ¿no? Con las declaraciones que venían dando desde hace cierto tiempo, pues que muchas veces lucían antagónicas entre funcionarios. ¿Tú qué piensas? Sí, por supuesto, por supuesto. El presidente Trump no ayuda en nada cuando este libro está a punto de ser publicado y él va y ofrece una entrevista a un medio digital donde dice que estaría de acuerdo en reunirse con Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, el presidente lo explica más adelante, envía un tweet, dice que el único motivo por el que se reuniría con Maduro sería para hacer una transición, una salida del poder pacífica, y esto no lo vamos a negar, siempre ha sido como el plan de la Casa Blanca, Propósito. es lo que la Casa Blanca quiere, sí, el propósito es lo que la Casa Blanca quiere llegar a hacer, pero el problema es que para hacerlo se necesita una estrategia y eso es lo que el libro te dice, ¿no? Que la estrategia no existe. Claro. Pero al mismo tiempo, si lo pensamos, Nicolás Maduro es una persona que tiene una orden de captura aquí en Estados Unidos, entonces también suena bastante confuso que el presidente Trump quiera o esté de acuerdo a reunirse con Maduro cuando tiene una orden de captura, cuando su propio Departamento de Justicia lo identifica como un narcoterrorista, ¿no? Entonces sí es un poco confuso. Tienes razón, el presidente Trump ha aclarado que él sigue al pendiente de Venezuela y que sigue tratando de buscar la libertad para Venezuela, pero la información varía dependiendo, como te digo, dependiendo del humor del presidente, dependiendo de la entrevista que se le haga al presidente, y esa no puede ser una estrategia para Venezuela, tiene que ser una estrategia clara, y es algo que Bolton también pide en su libro. Firme, firme. Además, sobre todo porque lo otro es que, bueno, le toca aclarar después con un tuit que estaría evidenciando el supuesto error cometido en esa declaración y busca él también recoger después sus palabras, seguramente por asesoramiento de su personal, ¿no? El personal más cercano que está, pues, ha venido elaborando, estructurando esas políticas internacionales, supongo. Un llamado de Sí, atención pero sería. claro, el problema con el tuit del presidente es que lejos de reiterar su apoyo a la oposición venezolana, explica bajo qué condiciones se reuniría con Maduro, ¿no? Yo creo que una estrategia firme, como tú estás diciendo, sería algo que pueda incluir ambas cosas. Un tuit que el presidente pueda lanzar explicando que se reuniría con Maduro para buscar una transición pacífica o una salida del poder pacífica, pero reiterando su apoyo, ¿no? A Guaidó o a la oposición, si ese es todavía
la mentalidad de la Casa Blanca, que bueno, que ya otros secretarios de prensa, otras personas han dicho que así es, que la Casa Blanca se mantiene respaldando a Juan Guaidó. Pero como te digo, es muy confuso la forma en que la Casa Blanca está manejando este tema, y de verdad que Y en otros. estos momentos yo no te podría decir quién está al frente de la estrategia de Venezuela en la Casa Blanca. Fíjate, una buena conclusión en medio de la confusión, que no hay verdaderamente, o pareciera no haber un verdadero liderazgo, ¿no? Dentro de esa política internacional, específicamente hacia Venezuela, o una estructura bien definida todavía, no, y además la atención está en este momento dirigida, y con razón, a el tema de la pandemia en Estados Unidos, y además también la campaña electoral, porque bueno, ahí hay una pelea importante para ver si se mantiene en la Casa Blanca Donald Trump. Sí, y te das cuenta cuando sale el libro, y estamos hablando de Venezuela, cuando en la primera oportunidad el que se cree va a ser el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, de inmediatamente sale, se adelanta en un mensaje de Twitter y dice: yo sí voy a enfrentarme a Nicolás Maduro, yo sí voy a buscar la libertad de Venezuela, y se convierte más en un tema político, en un tema electoral aquí en Estados Unidos, y ya no tanto en lo que estaría pasando en Venezuela, ¿no? Entonces, sin duda va a ser un tema de campaña. No sabemos si van a haber debates o no aquí en Estados Unidos por la pandemia, por las restricciones que tiene esta pandemia, pero de llegar a hacerlo, sin duda estoy segura que Venezuela va a ser parte de esa conversación. Claro, pero es básicamente eso, como dices tú, temas electorales, y al final no sabes qué tanto de eso que se asoma pueda ser ejecutado posteriormente. Entonces, al No, final uno tiene como que no. bajar la expectativa, bajarle 10 a la expectativa que puedan tener algunos sobre la actuación de Estados Unidos, básicamente en la solución pacífica, insistimos, de la crisis en Venezuela, conjuntamente con el resto de la comunidad internacional. Y bueno, algunos incluso consideran válido esa reunión eventual con Nicolás Maduro en esa búsqueda de soluciones. O sea, no sería tampoco ilógico pensarlo dentro de lo que se está atravesando en Venezuela. Pero en fin, ahí está sobre la mesa, y ya lo que nos quedan son 2 minutos para terminar esta conversación, Kate, y dos preguntas te quería hacer. Una, ¿por qué crees que Bolton lo hizo? ¿Por qué crees que Bolton hizo este libro? Y dos, si puedes asomar algo de lo que sería el fracaso de la doctrina Monroe, específicamente con Venezuela. Sobre la primera parte, mira, Bolton tuvo la oportunidad de ofrecer esta información en momentos en que el presidente Donald Trump estaba enfrentando un juicio político y decidió no hacerlo. Entonces, si él cree que presentando un libro está de cierta forma siendo un demócrata que busca la transparencia y busca informar, creo que entonces eso no queda muy claro, ¿no? Porque tuvo la oportunidad de hacerlo cuando este país lo necesitaba, o por lo menos así piensan muchas personas, y no lo hizo. Entonces hay quienes se atreven a decir que tendría que ver con un interés económico, ¿no? El libro, antes de ser publicado, ya estaba entre los favoritos en las listas de Amazon, y estoy segura que ha podido hacer contratos millonarios o contratos bastante jugosos, ¿no? con esta publicación. Entonces hay muchas personas, no lo puedo confirmar de manera independiente, pero hay muchas personas que obviamente piensan que el objetivo era económico más allá de lo profesional. Pero el libro dice lo que muchas personas han dicho, personas que trabajaron en la administración de Donald Trump, que es un presidente errático, que es un presidente que no conoce los temas a profundidad, que le falta información. Entonces es un poco de lo que ya conocemos. Sobre lo otro que me preguntabas, fíjate, De la doctrina. Siempre, sí, sobre la doctrina Monroe siempre ha habido este debate, ¿no? La administración de Obama, específicamente John Kerry, trató de hacer público, ¿no? Que era el fin de la doctrina Monroe. Hay personas que piensan que volver a la doctrina es lo que podría darnos una oportunidad en Venezuela. De verdad que es un debate bastante profundo. No sé exactamente en qué vamos a caer con el próximo presidente, porque acá en Estados Unidos las cosas no están claras, pero yo me inclino más hacia lo primero, ¿no? Hacia dejarle un poco la doctrina Monroe de un lado. Gracias por haber compartido con nosotros la información que has podido recabar en tu investigación con relación particularmente a este libro de John Bolton, La habitación donde ocurrió. Es Kate Bissett Guerrero, escritora, investigadora, politólogo, productora de segmento en el programa Conclusiones de CNN en español. Mil gracias, Kate. Gracias a ti por la invitación, Gladys. Buenas tardes.